Computer. Muy bien, listo. Bienvenidos todos. Gracias otra vez por conectarse y por mantener su interés en estas conferencias que estamos realizando. Van a ser 10, vamos en la cuarta, esa es la cuarta sesión de el ciclo que hemos llamado Geopolítica de la... ¿cómo se llama? Ya se me fue. Geopolítica de la primera globalización. No. La filosofía de la historia mexicana desde la geopolítica de la primera globalización. Un nombre un poco barroco, pero bueno, tiene la idea, es ir aquí desmenuzando el sentido de todo esto que quiero plantear y que de hecho tomemos nota del hecho de que esto está incrustado, está desarrollado en el contexto de las conmemoraciones, principalmente de 1521, fundamentalmente. Esto lo digo porque en Cámara de Diputados concluimos en la próxima semana con un conjunto de conmemoraciones, porque además de los 500 de la conquista de Tenochtitlán están los 200 de la independencia, 100 de la fundación de la SEP y 40 años de fundación del Palacio Legislativo de San Lázaro. Entonces, desde la perspectiva de Cámara de Diputados estamos removiendo muchas cosas, pero particularmente estas conferencias y la que dio el profesor Duverger, que concluimos el mes pasado, están centradas fundamentalmente en los 500 años de la caída de Tenochtitlán, porque digamos que es la llaga más dolorosa y es la que, a mi modo de ver, necesita mayor reformulación historiográfica para efectos de replantear coordenadas ideológicas que nos permitan tener una comprensión nueva del presente nacional y del futuro nacional en función de la historia, ¿no? Esa es la cuestión. Recordando aquí aquello que decía Antonio Labriola, un marxista italiano del siglo XIX, de fines del siglo XIX, contemporáneo de Federico Engels, y él decía, si comprender es superar, superar es sobre todo haber comprendido. Si comprender es superar, superar es sobre todo haber comprendido. Entonces, muchas veces lo que ocurre, no solo en México, este es un problema contemporáneo, es un problema, sí, estrictamente contemporáneo, y desde así contemporáneo creo que esto ya lo debemos de tener más o menos. Bueno, la quinta sesión es sobre historia universal, pero muchos de los que están aquí escuchándome podrán tener ya solvencia al tratar estas cuestiones de la edad contemporánea. La edad contemporánea es la que se organiza a partir de las revoluciones atlánticas, ¿no? Lo he dicho muchas veces, en fin, la próxima sesión vamos a abundar en ello, pero la característica fundamental de la edad contemporánea es que se centra en la nación política. Esa es la cuestión. Muy importante por lo demás, es decir, la edad contemporánea es la edad de los nacionalismos. Su primera formulación histórica es la forma del patriotismo liberal, principalmente, ¿no? Todo el siglo XIX fue un proceso de organización patriótica, en donde Italia, Alemania, México, Venezuela, Estados Unidos, Francia, se reorganizan, sus estados se reorganizan bajo la forma de naciones políticas como un pueblo soberano, y con morfologías estatales liberales. Es decir, al decir liberales quiero decir, fundamentalmente consistió eso en separar la iglesia y el Estado. O sea, lo que aquí hizo Juárez, en realidad fue lo que ocurre en todo el mundo occidental durante el siglo XIX. ¿Sí? Separar la iglesia y el Estado, de suerte tal que los estados contemporáneos en Occidente, Europa y América, fundamentalmente, son estados laicos, aconfesionales, en donde la iglesia y el Estado están separados. Precisamente hoy de lo que vamos a hablar es de cómo eso, sin perjuicio de que es una fórmula a la que todos nos atenemos, todos más o menos nos manejamos en esas coordenadas, un ateo radical como yo, pues con mayor razón, aunque esto es un poco curioso, ¿verdad? Porque soy ateo radical en el sentido de niego la posibilidad, ya ni siquiera la existencia, es que es imposible que exista Dios, ¿no? Lo niego categóricamente, pero precisamente desde mi ateísmo es que le atribuyo la mayor importancia a la religión. Es la cuestión.
¿sí? Esto ya lo planteaba Spinoza, ¿verdad? El ateo es el que se toma en serio la religión, es la cuestión. Y ese es mi caso, o el caso de Spinoza, o el caso de Gustavo Bueno, que es desde donde, del sistema filosófico desde el que yo hablo. Entonces yo me declaro ateo católico, como Gustavo Bueno. Al decir esto, supone que negamos la posibilidad de la existencia de Dios, pero reconocemos el despliegue objetivo, material, de las coordenadas culturales, sociales, católicas, dentro de las cuales tiene lugar el despliegue de nuestra vida cotidiana, en nuestra vida social, en nuestra vida histórica. ¿Sí? Es la cuestión, es decir, crea o no en Dios, yo, cuando voy al Zócalo de la Ciudad de México, aquí al lado, aquí cerquita, lo que veo hoy es una catedral católica, no veo una mezquita musulmana, ¿verdad? Y ese es un dato objetivo más allá de que crea yo o no crea, eso da lo mismo. Da lo mismo que crea yo. Además, ¿qué significa creer, verdad? La creencia es una posición psicológica. Entonces, claro, al margen de que yo crea o no crea en Dios, lo que hay ahí es una catedral católica. Si uno va, yo creo, a Düsseldorf, etcétera, a lo mejor lo que habrá es un centro protestante, etcétera. Entonces, al decir que soy ateo católico, supone el reconocimiento de las estructuras culturales, sociales, dentro de las cuales, por encima de mi voluntad, para ponerme a mí como ejemplo, por encima de mi voluntad o de mi petulancia filosófica, desde la cual yo puedo decir que soy ateo, al margen de eso, la estructura es católica. México es un país católico. Da lo mismo que la gente crea o no. Bueno, no, es decir, da lo mismo que algunos nos declaremos ateos, otros agnósticos, otros tipos. No, pero México es católico. Toda América es cristiana e Hispanoamérica fundamentalmente es católica. Aunque está perdiendo la partida con el protestantismo. Hispanoamérica. Es un dato importante que hay que tomar nota de él. Claro, entonces con esto prácticamente entro de lleno al tema de esta sesión. La sesión anterior fue muy interesante, ¿no? Traté cuestiones que no, dos conceptos que bueno, no a lo mejor, yo estoy seguro que, bueno, por cierto, les adelanto que el próximo, en Cámara de Diputados vamos a presentar un libro muy interesante que se llama España, México y la leyenda negra, que la leyenda negra es un concepto que yo me doy cuenta que la gente no lo tiene registrado. No tiene registrado la leyenda, el concepto historiográfico de leyenda negra, no suena. Ese es un debate que tiene ya mucho tiempo en España. Pero en México no, en América no se consigue bien. Habíamos puesto varios ejemplos, si no recuerdo mal, varios ejemplos de lo que es una leyenda negra. Hay una leyenda negra en México, por ejemplo, que es la leyenda negra del PRI, de los 70 años del PRI. Es una leyenda negra en el sentido de que se plantea que en 70 años todo fue oscuridad. Eso es una leyenda negra. Porque no, sin ser yo priista, pero no. Además que ni siquiera tiene sentido, digamos, ni siquiera es correcta la formulación, porque el PRI solo tiene esas siglas a partir del 46, cuando Miguel Alemán transforma el Partido de la Revolución Mexicana cardenista, de Lázaro Cárdenas, lo transforma en Partido Revolucionario Institucional. Entonces, en realidad, esos 70 años del PRI, que es el argumento que se utilizó en 2000, cuando gana Vicente Fox la presidencia, se argumentaba, es que hay que acabar con 70 años del PRI. Entonces, esa es, por ejemplo, una leyenda negra. Plantear que todo fue aquí oscuridad, ¿no? Cosa que no puede historiografía. Eso tiene una funcionalidad ideológica muy concreta, que bueno, se comprende, etcétera. Bien, no nos vamos a desgarrar las vestiduras, pero historiográficamente es inconsistente. Tal como, por ejemplo, también es otra leyenda negra muy cercana, aunque tampoco necesariamente se tiene conciencia de esto, es la leyenda negra antisoviética, ¿no? La leyenda negra antisoviética plantea que la Unión Soviética también fue una cárcel que oprimió a pueblos enteros y que el siglo XX pasó de noche en todas las sociedades controladas por regímenes comunistas soviéticos articulados por el Partido Comunista de la Unión Soviética, después de la Revolución Bolchevique, coordinados desde la Comintern, que es la coordinación de partidos comunistas que Lenin pone a Zinoviev para que no más triunfa la Revolución Bolchevique. Entonces, claro, esa es otra leyenda negra, hacer pensar que aquello fue una cárcel, ¿verdad? Terrible, etc. Cuando en realidad, pues, hubo cosas buenas y cosas malas, como hay cosas buenas y cosas malas en los regímenes democráticos, capitalistas, etc. Tanta pobreza hay en Nicaragua que no es social, bueno, o en donde, no sé, en otros países,
como la hay en las repúblicas soviéticas, etc. Sí me explico, ¿verdad? ¿Qué otra leyenda negra? Pues bueno, en fin. Pero la leyenda negra por antonomasia es la leyenda negra antiespañola. ¿No? Esa es la cuestión. La leyenda negra por excelencia es la antiespañola. España es un error de la historia. Y a España son los causantes de un genocidio de indígenas, y es la contrarreforma ignaciana, ¿verdad? Frente a la reforma luterana, el mundo germánico, ¿sí? Lutero, después Max Weber, un sociólogo fundamental de fines del XIX, principios del siglo XX, Max Weber, en la ética protestante y el espíritu del capitalismo, planteó que el capitalismo prosperó allí donde estaba, en fin, el suelo nutricio del cual fue posible el despliegue dinámico de la economía capitalista eran las sociedades protestantes. Eso es lo que planteaba Weber, pero sin detenerse a analizar lo que ocurría con las sociedades católicas. Y entonces el argumento favorito de los liberales, del liberalismo, es de tipo weberiano. Ellos plantean, claro, es que Hispanoamérica, las sociedades católicas, son sociedades atrasadas, etcétera, porque son católicas, precisamente, y no fuimos conquistados por el mundo protestante. De haberlo sido, podríamos tener un desarrollo más dinámico del capitalismo. Es este complejo de inferioridad en el que se mueven muchos liberales, que desean haber sido conquistados por, en fin. Entonces, claro, todo esto forma parte de la leyenda negra antiespañola que, ya les digo, el 6 de julio vamos a presentar el libro, un libro que creo que es la primera, yo no tenía noticia de un libro que está coordinado desde España, pero participan historiadores mexicanos y vamos a abordar el tema de la leyenda negra antiespañola, porque principalmente el principal país en donde la leyenda negra arraigó es México, ¿no? Es donde más férreo es el sentimiento antiespañol, etcétera, ¿no? Entonces, ya le he dicho, yo sé que levantó ámpula lo que está ocurriendo con la relación entre México y España actualmente con el actual presidente, pero como yo vengo diciendo, lo he dicho ya en la anterior y creo que en las sesiones anteriores, esto no es exclusivo del actual régimen, esto es la historiografía del siglo XX. Esto es la historiografía del siglo XX. Es decir, la historiografía nacionalista revolucionaria. Un intento de ofrecer una alternativa historiográfica fue la de Vasconcelos, precisamente, que redacta este texto extraordinario, Hernán Cortés, fundador de la nacionalidad, y luego en su libro Breve Historia de México, pues también hace ahí una reconstrucción positiva de lo que fue la conquista, etc. Pero fracasó. En realidad, esto que ocurre ahora es el fracaso del vasconcelismo historiográfico. Claro, el contexto en el que Vasconcelos hizo esto fue muy, muy complejo. Por eso es tan difícil tenerlo, ¿cómo decirlo? Es decir, que también ya le he dicho, es decir, una de las principales problemas que aparecen en el plano de la política es que el plano de la política es un plano agónico, es decir, es un plano constitutivamente antagónico. La política es la relación amigo-enemigo constantemente. Y por tanto es dicotómica, un poco maniquea. La política es así, es maniquea, aquí en China y en todos lados. Pero la historiografía no es maniquea. La historia no es maniquea, la historia es, pues como dicen por ahí, ¿verdad? En la historia no hay buenos ni malos, hay cadáveres. Así de crudo hay que decirlo. Entonces, Julio César conquistando las Gales, ¿fue bueno o fue malo? Esa pregunta no tiene sentido. Julio César conquistó las Gales, punto. Y ese es el origen de Europa y el origen de Francia. Las Gales, ¿verdad? Luego Francia. Entonces, claro, pero la política, es decir, y esto, en fin, esto supone muchas cosas, porque en realidad la lógica política, en cierto sentido, no necesita de la historia. Lo cual es muy dramático, porque la política, aunque los políticos no quieran, es la trama de la historia. Pero en el estricto campo de la política lo importante es vencer al enemigo. Es la cuestión. ¿Sí? Porque si no está él, si no estás tú, está él o el otro, ¿verdad?
Y entonces ahí el cálculo, es decir, la política es un campo de fuerzas lleno de antagonismos. Y ingresar a ese campo implica tener la fuerza y desplazar a los otros. Los grandes momentos de la historia aparecen cuando un grupo, una generación, un político, un conjunto de políticos tienen una visión histórica. Y en medio de ese campo de fuerzas políticas le abren paso a esa visión histórica. Pero eso no siempre se da. Nadie garantiza que ocurra. ¿Sí? Pero por lo menos lo fundamental es que se tenga noción de que la grandeza de la política aparece cuando se conecta la política con los proyectos históricos, con las reconstrucciones históricas. Sin prejuicio de que, como tengo dicho, lo importante es tener tropa y ganar. ¿Sí? Esa es la cuestión. Entonces, claro, ese es un concepto de la leyenda negra, y el del otro es el de fracasología, que me gusta incluso más, de María Elvira Roca Barea. Es clave ese concepto de fracasología. Clave sobre todo porque explica que la idea de España como fracaso fue, fíjense ustedes, fue inoculada por las élites gobernantes españolas francesas. Eso es lo que luego ya les digo, no, en México no lo tenemos claro, no se tiene conciencia de eso, ¿verdad? Es decir, la diferencia entre haber sido parte de una administración, ahora sí que una administración austríaca, una administración habsbúrgica, y una administración francesa. Eso hay que volverlo a decir. Los españoles ellos nunca gobernaron la monarquía española. Primero gobernó la Casa de Austria y luego la Casa de Francia. Al día de hoy, Felipe VI es Borbón, y esa es una dinastía francesa, aunque habla español, desde luego. Pero la esposa de Juan Carlos, bueno, es griega, no hablaba español, etc. Tuvo que aprender, etc. Carlos V, el del chocolate, él no hablaba español. Él nació en Gante. Él era belga, y no hablaba español como primera lengua. La aprendió después. Porque esa Europa era la Europa de las dinastías. Y claro, nosotros hoy pensamos en función de las naciones políticas soberanas, y solo que es, como vengo diciendo, el resultado del siglo XIX. El siglo XIX es el siglo en donde los procesos históricos empiezan a explicarse en función de naciones políticas con un sentimiento de patriotismo que desemboca en lo que hoy constituye la Asamblea de la ONU o un Mundial de Fútbol, ¿verdad? Las selecciones nacionales. Y todo el mundo se pone la playera verde por cuando va a jugar la selección, el país se detiene, ¿verdad? Todos queremos que gane México, ¿no? Ese es un proceso, el mundo entero se reorganizó a partir del siglo XIX según ese criterio. Pero claro, ese criterio sirve para explicar el mundo contemporáneo, pero el 18, el 17, el 16, el 15, el 14, la Edad Media, ahí ya no entiendo. Si tú le preguntabas a alguien en Gante, por ejemplo, en el siglo XIV, ¿tú qué eres? Él no te iba a decir yo soy belga, él te iba a decir yo soy cristiano, por ejemplo, o yo soy católico, o yo soy, yo qué sé, hugonote, o yo soy luterano, ¿sí? Es decir, la idea de nación política es muy tardía. Y lo importante para estos efectos, para los efectos de este curso, claro, en el rótulo del curso, las conferencias, en el rótulo está estipulado filosofía de la historia mexicana. Entonces yo ya ahí le estoy lo estoy anclando a la nación mexicana, porque desde luego yo hablo desde el presente. Y el presente es México. Eso ya, yo no estoy criticando ni mucho menos la idea de que a partir del siglo XIX la nación queda configurada como la unidad de comprensión de la historia. No, yo no estoy criticando. Lo único que estoy diciendo es poniéndolo en contexto y dándome cuenta que no siempre ha sido así, por eso el libro de Vicente Riva Palacio, México a través de los siglos. No, señor, no. Porque el libro México a través de los siglos supone que México es una esencia que ha existido siempre y que tú lo que ves es cómo va recorriendo los siglos. No, antes de la llegada de Cortés, México no existía, y México tampoco existía cuando estaba Cortés aquí. Esto era Nueva España. Y es más, esto es lo que aclaró Duverger, que ese dato yo no lo tenía con esa precisión. Pero para que vean, España no empezó a considerarse como tal hasta que Cortés se le ocurrió ponerle a esto Nueva España. Fíjense qué bonito.
Digo, claro, ¿eso es Nueva España? Ah, claro, pues es que entonces acá es España, ¿verdad? Es interesantísimo. Y esto sirve para desactivar tanto complejo de inferioridad en el sentido de que fuimos nosotros la periferia de una metrópoli que nos dominaba, etcétera, uno, ¿no? Y duro y dale con lo mismo. Cuando en realidad, pues allá ni siquiera tenían conciencia plena de lo que estaba ocurriendo, y solo cuando aquí le ponen Nueva España es lo mismo que lo que ocurre con la relación padre-hijo, ¿verdad? Lo mismo que ocurre con la relación padre-hijo. Es decir, una vez que está el hijo, entonces el padre es padre, sin perjuicio de que sin la existencia previa del padre no hay hijo, pero solamente hasta que el hijo nace, entonces el padre es padre, ¿verdad? Antes no. La cuestión, lo mismo que ocurrió. Solamente cuando Nueva España, Cortés le pone esto a Nueva España, entonces España se concibe como tal, como España. Que es lo que explica, lo que explica Bueno y otros historiadores, cuando dicen que, claro, España, la identidad de España, y aquí esto hay que ser reiterativo, que no, que yo no me siento español ni nada, ¿verdad? Jamás. Yo mexicano soy, mexicano me muero, ¿verdad? Pero lo importante es entender, como dice Labriola, si superar es sobre todo haber comprendido. Entonces el asunto es comprender lo que ocurrió. Y no nada más comprenderlo por erudición histórica y para ponerse aquí guapo y estupendo y explicar cuánto sabe uno, no señor, sino para comprender el presente, cuáles son los problemas que encara el país y cómo podemos conducirlo de cara al futuro y en función de lo que viene. Entonces, claro, España, sí, esto lo aclaro porque siempre hay que explicar, ¿no? Aunque luego, claro, yo tengo un problema que aquí lo confieso, aquí entre nos, ¿verdad? No somos tantos, que nos vaya de aquí. Pero claro, como yo tuve mucho contacto con profesores, con Gustavo Bueno, etcétera, pues muchas veces ya mi forma de hablar a veces parece como de español, pero es lo que yo llamo el complejo Hugo Sánchez. No, el síndrome. Es el síndrome de Hugo Sánchez que tristemente me tiene que arde, ¿verdad? Pero me tiene ardiendo, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué voy a hacer? No, pero no es porque me siento español. Eh, ya me pasó una vez que hablé curiosamente, hablé sobre la Constitución de Cádiz hace mucho. Sí, fue en 2013 o algo, 2012. La Constitución de Cádiz, que es la Constitución de 1812, cuando precisamente surge la nación española. Me invitaron a un foro y ya cuando terminé, bueno, cuando di mi charla, se me acercó alguien y me dice, oye, qué interesante y muy curioso. Usted que es español, pues más o menos, no, sí parece que habla como mexicano. Yo digo, no, yo no soy español, yo soy mexicano. O sea, estaban pensando todo lo contrario. Bueno, el síndrome de Hugo Sánchez, pero no, que quede claro. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que aquí viene lo bonito, que España, y esto ya nos va metiendo al tema de la Europa, no, el título, acuérdense, recuerden que tienen la guía por ahí, ¿verdad? La sesión es la geopolítica de la cristiandad y la Europa de las 5 naciones, fronteras civilizatorias y el occidente latino católico, así se llama la sesión. Entonces se trata de explicar cómo Europa va a configurar, cuaja prácticamente a partir del siglo V, fundamentalmente, como un conjunto, una articulación de 5 naciones: Italia, Alemania, Francia, España, Inglaterra. Y, digamos, de alguna manera, el despliegue de Occidente es el despliegue de esas 5 naciones, cómo van moviéndose en el mundo. Pero claro, la nación no supone que estuvieran definidas desde siempre tal como las comprendemos. Lo que explica Bueno en España frente a Europa es que España ha tenido 4 identidades. 4 identidades. La cuarta es la importante para los efectos de México. La identidad de la Hispania romana, cuando lo que geográficamente es Hispania, es conquistada por Pompeyo, el contemporáneo de Julio César, que es con el que tiene lugar la guerra civil romana. Es decir, Julio César, fines del siglo I antes de Cristo, antes de que lo maten en el 43, antes de Cristo, la guerra civil es contra Pompeyo, en función del triunvirato, que había un acuerdo entre él, Craso y Julio César, Craso y Pompeyo, eran los 3 generales que tenían el control de Roma, y había un pacto entre ellos para que si a alguien saliera a hacer alguna conquista, antes de volver a Roma tenía que dejar las armas en señal de paz. Lo que hace Julio César tras conquistar las Galias es cruzar, claro, y el límite era el Rubicón. El Rubicón era un río que hoy yo creo que ni existe, creo que no existe, era un riachuelo, pero era la marca
la marca para saber que antes de cruzarla había que dejar las armas y garantizar que no ibas a armar el numerito, ¿verdad? Julio César cruza el Rubicón y desencadena la guerra civil contra Pompeyo. Bueno, Pompeyo es el que, entre otras, así como Julio César conquista las Galias, Pompeyo conquista Siria e Hispania. Entonces, la región geográfica, lo que hoy es la península ibérica, esa Hispania primero tenía una identidad romana, Hispania. Después, la segunda identidad española, no, española dicho retrospectivamente, es la identidad visigoda, la España visigoda, que los visigodos es el pueblo germánico que conquista, a la que le toca, vamos a decirlo así, la península ibérica, y es la España visigoda. Las conquistas germánicas tienen lugar entre el siglo IV y el siglo V. Conquistas germánicas supone el control político de Roma, de pueblos germánicos, de rubios, literalmente. ¿Sí? Es la cuestión. Entonces, esa configuración política es la que le da una identidad visigoda a España. La España visigoda, España romana, España visigoda. La tercera identidad española es la identidad musulmana, que es cuando se activa la invasión islámica, la invasión musulmana, que tiene lugar entre el siglo, Mahoma vive en el 632, entonces entre el siglo 7 y 8, la invasión musulmana, entre el siglo 7 y 8, para que vean cuán atrás nos tenemos que ir para poder comprender la geopolítica de la cristiandad, que es lo que estoy explicando. Esa identidad hispano-musulmana es la que dura 8 siglos, 800 años de dominación islámica de España. Y por eso, lo he comentado ya, tenemos tantos términos árabes en el español. No me acuerdo si ya lo comenté o lo adelanté, o no me acuerdo. Pero tomen nota del hecho de que nuestro lenguaje está lleno de términos árabes. El más curioso es ojalá, ¿verdad? Ojalá, que es si Dios quisiera, en árabe. Ojalá, si Dios quisiera. Claro, nunca se han preguntado, ¿y por qué nosotros decimos ojalá si no somos musulmanes? ¿No? ¿Por qué está en el español filtrado ese término? O, pues, todas las palabras que llevan albañil, algo así, álgebra, alcanfor, albatros, todos los términos que llevan son palabras árabes. Por la convivencia de esos 800 años de, bueno, sí, convivencia, ¿verdad? Convivencia, porque fue una guerra geopolítica, es la cuestión. Entonces, a partir del siglo VIII, inicia lo que se conoce como Reconquista Española, que dura 8 siglos. Y esa reconquista empieza en Asturias, en el 812 se funda la ciudad de Oviedo, es decir, en el 800 Carlomagno organiza su imperio, el imperio carolingio, y en el 812 se funda la ciudad de Oviedo. Y de Oviedo van recuperando Oviedo en Asturias, en el norte, van recuperando territorios, reinos, y entonces Carlomagno es a Europa, o Carlomagno es a Francia y Alemania, lo que la dinastía de los Alfonso es para España e Hispanoamérica. Y entonces bueno, 800, es que ni siquiera somos capaces, yo creo que bueno, en la mañana hablé de millones de años para hablar de la hominización, para hablar de la teoría de la evolución, del origen de las especies de Darwin. Pero entonces imagínense, 30 millones de años, estaba explicando hoy en la mañana el hecho de que el humano, el chimpancé y el gorila formamos parte de los hominidos, como una familia de los homínidos, junto a los ponginos, que es la familia de los orangutanes. Pero bueno, en fin, pero son millones de años, ni siquiera es mucho menos inteligible. Pero ya de por sí 800 años es algo demasiado, ¿no? Como que desborda nuestras coordenadas, ¿no? De medición. Pero en todo caso, esa es una identidad islámica, pero una identidad islámica polémica, que explica prácticamente el enfrentamiento, el intento de recuperar los territorios hispano-visigodos, lo que era la España visigoda,
La reconquista fue el intento, y el triunfo en la recuperación de esos territorios, de irselos arrebatando al Islam, al control islámico, hasta que toman en enero de 1492 la ciudad de Granada, el califato de Granada. En enero y en octubre Colón llega a América. Y claro, con esta llegada de Colón, y sobre todo Colón prácticamente es una magnitud, no, prácticamente él no se enteró de nada. Lo importante era el proyecto geopolítico de los Reyes Católicos. Aquí en México, en la Ciudad de México, cada 12 de octubre van a ir grupos indigenistas a echarle pintura roja a Colón, cuando Colón ni se enteró. Colón no importa. Pero es que, claro, si ni siquiera hay una estatua de Cortés a quien tirarle tinta roja, dicen, bueno, pues vamos contra Cristóbal Colón. Que en realidad, pues, que los italianos se peleen por el legado genovés de Cristóbal Colón, ¿verdad? Pero claro, aquí es cuando aparece la cuarta identidad de España, la identidad católico-americana. La España, entonces, España romana, España visigoda, España musulmana, España católico-americana, Nueva España, Cortés. Que es lo que, claro, aquí está, aquí si se dan cuenta, es la forma que hay que, desde mi punto de vista, tenemos que, y por ahí va el ciclo de conferencias, tenemos que desactivar esta idea de que de Europa cruzaron el Atlántico, vinieron y aquí nos aplastaron, ¿verdad? Genocidio, tal, que pidan perdón, etc., lo que sea. Que ya digo que eso es el siglo XX historiográfico nacional mexicano. Claro, yo lo que estoy planteando es que no, es que en realidad aquí lo que se configura es una nueva identidad histórica universal, es lo que yo llamo el renacimiento nuevo hispano. Aquí se fundan las primeras universidades de América, las primeras universidades de América son las nuestras, y la de San Marcos en Lima, la de México y la de San Marcos en Lima, antes de que existiera Harvard, Berkeley, etc. Después, por complejo de inferioridad, pues se piensa que solamente Estados Unidos es desde donde se puede. Claro, es que cuando tú amplías el espectro de análisis te das cuenta de lo que fue todo esto. Ese es el asunto. Superar es sobre todo haber comprendido, como diría la Briola. Entonces, claro, se crea la Escuela de Traductores de Tlatelolco. Entonces aquí, inmediatamente en el siglo XVI, se empieza a leer latín, se empieza a traducir. Así como eso es muy bonito, hay una conexión entre la Escuela de Traductores de Toledo, la Escuela de Traductores de Toledo, que es una escuela, no es que fuera un recinto donde están profesores, etc. La escuela es una institución, digámoslo así, que dura un par de siglos, por lo menos, más o menos, entre el siglo XI y XII, a instancias del obispo Raimundo de Toledo, en donde en el contexto de la Reconquista, cuando van bajando de estudios, van bajando, y en Toledo descubren la obra de Aristóteles prácticamente entera en árabe. Porque por la invasión musulmana, toda la obra de Aristóteles, es decir, Justiniano cierra la Academia de Platón, ateniense, la Academia de Atenas de Platón, la cierra Justiniano, un emperador bizantino romano, la cierra en el siglo VI. Cierra la Academia de Platón. Y entonces muchos filósofos neoplatónicos, etcétera, emigran por el Mediterráneo. Cuando viene la invasión islámica, todos esos filósofos aristotélicos, neoplatónicos, con sus textos, etcétera, ¿sí?, quedan envueltos por la estructura islámica. Y esta es la razón por la cual los mejores comentaristas, los mejores estudiosos durante siglos de la obra de Aristóteles fueron los árabes. Averroes el primero, Avicena y muchos otros más. Esto, cuando se estudia historia de la filosofía, hay todo un paréntesis de la historia medieval que es la filosofía árabe, que la filosofía árabe era la filosofía estrictamente aristotélica. Por eso la religión más fiel a Aristóteles es el Islam. Y la que tergiversó un poco a Aristóteles es el cristianismo a través de Santo Tomás. ¿Por qué el Islam es la religión más fiel a Aristóteles? Porque para Aristóteles Dios es acto puro. Dios es la causa de todas las causas. Dios es el motor inmóvil y no puede amar al mundo porque está lejano, está alejado de él. Y por tanto, Dios es uno y es lejano y no lo puedo ver ni representar. Que esta es la idea del Dios islámico. Por eso,
Por eso, los atentados en París, cuando la revista Charlie Hebdo, no sé si lo recuerdan, la revista satírica Charlie Hebdo, recordarán, eso fue hace 4 o 5 años, pusieron en portada caricaturizaron a Mahoma, ni siquiera era Alá, era Mahoma, el profeta. Lo caricaturizan y acto seguido, unas cuantas bombas ahí en la redacción de Charlie Hebdo para someter y eliminar a los cafres que se atrevieron a pintar a Mahoma ridiculizándolo. Claro, estos son más fieles a Aristóteles porque Dios es una abstracción, es una idea, pero que yo no puedo verla ni representarla. Mientras que, por Santo Tomás y el cristianismo, Dios, y aquí está la clave, la clave antropológica, la clave antropológica de la doctrina cristiana, que es el dogma de la encarnación. El dogma de la encarnación plantea que Dios se encarna en la segunda persona de la Trinidad, al margen de que Dios no exista, yo ya lo he dicho, pero eso no importa. Lo importante es la creencia que va configurando y cómo esa creencia se desplaza por los siglos y los siglos y los siglos, y entonces se va generando un sentido común. ¿En qué desemboca ese sentido común? Que el cuerpo para el cristiano es sagrado. ¿Por qué? Pues porque ahí está encarnada la segunda persona de la Trinidad y ahí está encarnado Dios. Y en el sacramento de la Eucaristía, cuando se toma la hostia y el vino, ahí se verifica por vía mitológica, institucionalizada, esa hipóstasis, esa unión hipostática, ¿verdad? Entonces, claro, Santo Tomás corporeiza el Dios aristotélico, o el cristianismo, corporeiza el Dios incorpóreo aristotélico, que es el que se mantiene en el Islam. Y esta es la razón por la cual el terrorista islámico se inmola y ningún terrorista occidental se inmola. Porque ya lo he dicho, creo, no me acuerdo. Aquí es, el terrorista islámico no prescinde del cuerpo, mientras que el cristiano, el cuerpo es sagrado. Por eso, cuando quienes están en contra del aborto desde un punto de vista católico, se puede estar a favor o en contra de ellos, pero lo importante es entender por qué dicen lo que dicen. Muchas veces, a lo mejor ni siquiera lo saben ellos, ¿verdad? Pero es la cuestión. Se está en contra del aborto porque se considera que en el cuerpo ya está Dios ahí, ¿verdad? Inoculado por la idea de la encarnación en la segunda persona de la Trinidad. Es la cuestión. El cuerpo es bien. Entonces, claro, la cuarta identidad española es la novohispana, vamos a decirlo así. Por eso, nosotros podemos, esta es una buena hipótesis, ¿no? una buena pregunta de sobremesa. ¿Cómo analizar lo que está ocurriendo en España actualmente? ¿Cuál es el principal problema español de la actualidad? Al margen del problema mundial, de la economía, el desempleo, etc. El desempleo actualmente por la pandemia en España es tremendo, hay una crisis de deuda tremendo, en fin, no. Pero al margen de eso, porque Grecia está igual, ¿no? Italia seguramente también. Los únicos que se salvan son Francia, perdón, Alemania. Y Francia, habría que ver, ¿no? No tengo ahora sí que no tengo los números a la mano. Pero el principal problema de España, hoy, 2021, es el separatismo vasco, catalán y gallego. Y el drama es que si tú le rascas, en las 17 autonomías hay movimientos separatistas. Pero los más beligerantes, como todos sabemos, o deberíamos de saber, es el País Vasco y Cataluña y Galicia. Pues quieren hablar vascuence unos, quieren hablar catalán los otros y gallego los otros. Claro, este es el drama español. Este es el drama español. Muchos han planteado, a ver, yo y yo creo que todos nosotros, ¿verdad? Supongo, no sé. Ya ustedes sabrán, pero bueno, yo, como hijo de mi tiempo, pues yo me considero republicano de cuerpo entero, ¿verdad? Ahora sí que por fidelidad a Juárez, pues yo me considero un republicano, ¿verdad? Es decir, para mí una monarquía me suena de una cierta, me produce cierto resquemor, ¿verdad? Me produce urticaria la monarquía. ¿Por qué? Pero porque yo nací ya en una república. Pero, pues, un contemporáneo mío en España nació en un régimen de monarquía, ¿verdad? Entonces, claro,
desde ese punto de vista, vamos a decir, desde principios doctrineros propios míos, pues yo soy republicano. A mí que no me vengan con que hay una dinastía que ostenta la jefatura del Estado, que es el principio fundamental de las monarquías, ¿verdad? Entonces Felipe VI, por herencia, hereda la titularidad del Estado, la jefatura del Estado. Por eso todos los presidentes de gobierno de España, una vez que son electos en las Cortes, el que obtiene la mayoría, no el régimen parlamentario, ¿verdad? Obtienen mayoría, entonces el grupo parlamentario que tiene la mayoría, de ahí sale el jefe de gobierno, o primer ministro en el sistema inglés, ¿verdad? Por esto de las mayorías que ahora aquí están planteando que no está bien que haya mayorías, que eso, bueno, es por ignorancia histórica, de política comparada, ¿no? Que exista un presidente con mayoría, claro, es que eso suena un poco raro en el sistema presidencial, pero es que el sistema parlamentario, ese es el principio constitutivo. No es que haya un presidente con una mayoría parlamentaria, es que el presidente surge de la mayoría parlamentaria. Es decir, hay elecciones en España, por ejemplo, y el PSOE tiene la mayoría, pues entonces el líder, el secretario general de ese partido terminará siendo el jefe de gobierno, con ya una mayoría, como una mayoría de origen, es la cuestión, ¿verdad? De origen. Entonces no hay, entonces un poco, claro, aquí somos regímenes presidenciales, se vota por el régimen parlamentario, se vota por el partido, y si ese partido en el Parlamento, en el Congreso, obtiene mayoría, su líder resulta ser, es decir, es como si hoy, por ejemplo, si fuéramos un régimen, no, paréntesis, si México fuéramos un régimen parlamentario, digamos, y en 18, Morena, por ejemplo, bueno, no, por ejemplo, Morena tiene la mayoría. Si nosotros hubiéramos sido régimen parlamentario, en este caso, Mario Delgado, que fue el líder de la fracción parlamentaria de Morena, él hubiera sido jefe de gobierno, digámoslo así. Ya con una mayoría de origen, ¿no? Que respalda y después, ¿no? Después él deja esa jefatura, deja la Cámara, lo sustituye el diputado Mier, etcétera, y entonces él hubiera sido el jefe de gobierno. Como no somos un régimen parlamentario, aquí en los regímenes presidenciales se vota por el presidente y se vota por la Cámara. Y ahí está el planteamiento, etcétera. Pero en términos sí, objetivos, que un jefe de gobierno tenga mayoría en el Congreso es lo natural en Europa. ¿Sí? Pero bueno, en fin, cierro paréntesis. Y este es el problema luego con los paréntesis que abro, que no me acuerdo de dónde me quedé. Pero bueno, esto vamos sí con la identidad, sí, la identidad es sí, la cuarta identidad española que desemboca en la configuración de Nueva España y después con los procesos ulteriores la Organización Nacional Mexicana. Bien, dicho todo esto, lo que yo quiero aquí es plantear esto de la geopolítica de la cristiandad. La geopolítica de la cristiandad, entendiendo, esto lo expliqué en la primera sesión expliqué, ¿no?, qué es la filosofía de la historia, qué es la geopolítica, qué es la globalización. Porque el título del curso de las conferencias es esa, ¿verdad? La filosofía de la historia mexicana desde la geopolítica de la... ¿Qué es la geopolítica? ¿Por qué hablo yo aquí de geopolítica de la cristiandad? Porque la geopolítica, como yo ya el semestre pasado, sí creo, el semestre pasado di un curso sobre geopolítica. La geopolítica es tal como yo la defino, porque está un poco borroso ese concepto, pero hay que redefinirlo, me parece fundamental. La geopolítica es un concepto, yo ya expliqué en la primera sesión, como tengo dicho, la geopolítica es la perspectiva que analiza las relaciones mundiales en función de la lucha a muerte por el espacio y el poder. Entonces, claro, ¿qué quiero decir yo con geopolítica de la cristiandad? ¿Quiero hablar de mi fe? No, porque de hecho no la tengo. Sino que quiero hablar de las consecuencias políticas y espaciales y demográficas de la fe. Y cómo estas consecuencias demográficas, espaciales, de poder de la fe afectan de manera decisiva los conflictos mundiales. Y entonces esto es fundamental para comprender la filosofía de la historia mexicana.
¿sí? Vamos a entender, vamos a tratar de comprender qué ocurre con la cristiandad. Sobre todo porque, ¿qué ocurre otra vez? En la edad contemporánea, una de las dicotomías fundamentales de del 19 es la distinción entre izquierda y derecha, conservadurismo, progresismo, tradición, modernidad, ¿no? Son conceptos que seguramente a ustedes les suenan comunes, ¿verdad? Modernidad contra tradición, derecha contra izquierda, progresismo contra conservador, ¿sí? Revolucionario contra reaccionario, ¿verdad? Claro, normalmente, ¿no? El consenso historiográfico generalizado sostiene que, en este caso, la Iglesia Católica es una de las encarnaciones de la derecha, del conservadurismo, de la tradición, que de hecho lo es. De hecho lo es. De hecho lo es desde el siglo XIX en adelante. Nadie niega que, yo qué sé, pues que, por ejemplo, el Partido Acción Nacional, que surge en 1939 contra Lázaro Cárdenas, que es el origen del PAN, no se niega que es un partido que surge del catolicismo político, ¿no? Eran todos católicos, ¿no? En el Bajío, que es donde está la sede de la Escuela de Estudios del Instituto Oviedo, pues es en realidad la capital del catolicismo político, eso lo tenemos todos claro, ¿verdad? No es gratuito que Acción Nacional mantiene Guanajuato como estado en su control político. Ahí hay unas determinaciones históricas muy profundas, ¿no? ¿no? Es muy característico, ¿verdad? El hecho de que el Bajío está con... Sí, el único está... ¿Qué otro? Sí, Chihuahua. No, ya perdimos. Sí, pero bueno, en fin. Digo, en esta elección perdió Chihuahua. Bueno, no me acuerdo. Creo que no. Pero bueno, Guanajuato se mantiene como un bastión, primero del PRI y después de Acción Nacional. Entonces, el catolicismo político en el Bajío es muy férreo. Entonces, nadie niega su naturaleza de derecha si se quieren ver las cosas desde esas coordenadas, izquierda-derecha. Ahora bien, la tesis aquí es que la tesis aquí sería, ¿cuál? La tesis es que, sin perjuicio de que desde la perspectiva del siglo XIX en adelante, la Iglesia es una de las manifestaciones de la derecha política, ¿correcto? Sin perjuicio de eso, hay cuestiones de tipo estructural, histórico, concernientes a la Iglesia que desbordan la dicotomía izquierda-derecha conservadora. Hay cuestiones que van más allá de eso, lo que quiero decir. Yo recuerdo no, me viene a la memoria, me viene una anécdota extraordinaria de un documentalista chileno, Patricio Guzmán. Con esto lo ejemplifico perfecto. Patricio Guzmán, un documentalista chileno, que cuando triunfa Salvador Allende, no sé si lo sepan algunos, no sé, Salvador Allende cuando fue un presidente socialista chileno, demócrata, ¿no? Demócrata, y en el 70 o el 71 triunfa su movimiento y organiza un gobierno de unidad popular, le llamó. Se le hizo boicot parlamentario, después intervención ya documentada de la CIA y de Estados Unidos, de las multinacionales se metió, como se siguen metiendo al día de hoy en todo el mundo. Intervinieron para derribarlo, no pudieron derrocarlo porque ganaba las elecciones. Un poco como ocurre en Venezuela, ¿verdad? Que nos guste o no, ganan las elecciones. Yo fui observador electoral en 2003 en Venezuela. Y ahí me decían, ya estamos cansados de votar. Aquí hay elecciones todo el tiempo. Ya, qué fastidio. Me decían, ¿eh? Y había me acuerdo, yo estuve en la del 13, sí, en la del 13 o no, del 13. Y fue 80% de participación. O sea, los que querían que se quedara Chávez lo querían de verdad y eran muchos, y los que querían que se fuera eran muchos también, y salieron a votar todos. Y al final ganó Chávez. Y a las 3 horas de la elección, la oposición reconoce el triunfo. Entonces ya están ahí cansados de votar. Todo esto que inventa, otra leyenda negra, que es una dictadura, etcétera, es falso. ¿Cuál dictadura? No se cansan de votar. Hay elecciones todo el tiempo. Pero bueno, en fin. Lo digo yo fui directamente observador electoral. Hace mucho tiempo, no sé cómo estén las cosas ahora, pero bueno, en fin.
esa es otra leyenda negra, por cierto. Porque claro, yo en Caracas, ¿no? Los Mercedes-Benz pasando ahí, tal, los restaurantes funcionando, etcétera, claro. Es la cuestión, ¿verdad? Pero bueno, en fin. Nota a pie de página. Sí, ¿en qué estaba? Claro, la anécdota. Entonces, Patricio Guzmán, Estados Unidos, la CIA, las multinacionales y la democracia cristiana chilena no podían tumbar democráticamente a Allende. Entonces, ¿qué les quedó? Creo que viste a mi querido Luis Fernando Mendoza, ¿verdad? Un amigo mío que tomó, Luis Fernando Mesa, ¿verdad? Si no recuerdo mal que tomaste el curso de política, ¿verdad? Lo recordarás, ¿no? Que como no lo podían tumbar parlamentariamente, pues le arman, ¿cuál fue el expediente? El expediente de Augusto Pinochet, un golpe militar, que es lo que pasó en México con Madero y el golpe de Victoriano Huerta, orquestado por la embajada norteamericana, en el Pacto de la Ciudadela. O sea, Estados Unidos metido siempre. Por eso vino Kamala Harris después de las elecciones, ¿verdad? A eso venía, esperando otro resultado que no le salió, pero bueno, a eso venía. O sea, que siempre, ¿no? Lo que pasa es que luego a la gente se le olvida la historia, pero... Bien, entonces, claro, entonces abre, como no podían, le abren el expediente del golpe de Estado de Pinochet, que fue un Victoriano Huerta chileno en los 70, y entonces, bueno, en fin, muchos habrán visto una escena, Luis Fernando a lo mejor lo conoce, la escena en la que están bombardeando el Palacio de la Moneda. El 11 de septiembre, por cierto, fue el 11 de septiembre de 1973. Que me acuerdo, yo me acuerdo, cuando cayeron las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001, yo estaba en Inglaterra, estaba estudiando la maestría, y estábamos viendo la televisión y tenía al lado un amigo chileno, y me dijo, fue un poco desmedido su comentario, pero bueno, se los cuento aquí entre nos, ¿verdad? Me dicen, mira, el 11 de septiembre ellos, Estados Unidos, tumbaron a Allende, a ver qué se siente ahora, algo así dijo, ¿no? Como, miren, porque fue el 11 de septiembre. Bueno, en fin, el hecho es que ese bombardeo del Palacio de la Moneda son imágenes que tomó Patricio Guzmán. Bueno, no era Patricio Guzmán, él era el director, era uno de sus camarógrafos. Y eso quedó después documentado documentado en una film histórico, extraordinario, ¿no? Es una de las grandes obras del documentalismo político latinoamericano, que se llama La Batalla de Chile. Creo que ya si ustedes lo ponen en internet, en YouTube, ya está todo. Dura como 6 horas el documental en varias partes. Extraordinario. Y ahí Patricio Guzmán sale y entrevistaba a la gente en todo ese proceso. Son muchas entrevistas. Salía a la calle y entrevistaba, ¿no? A la clase alta, a la clase media, a la clase popular, a la burguesía, a la derecha, a la izquierda, etc. Y en algún momento entrevista a un cura, que creo que tenía un cargo eclesiástico importante, y entonces le dice, oiga, la respuesta fue perfecta, ¿eh? Le dice, oiga, ¿y usted qué opina de Salvador Allende? ¿Está usted con el gobierno de la Unión Popular? Y le responde el cura, claro, yo simpatizo con el gobierno, yo simpatizo con lo que plantea el presidente Allende. Yo creo que hay un problema de pobreza, de distribución que se tiene que resolver. Pero es que eso a nosotros no nos incumbe. Nosotros no inventamos el capitalismo, dice el padre. Una respuesta extraordinaria, porque está diciendo, claro, nosotros estamos a otra escala. La iglesia va en otra pista. La iglesia no inventa el capitalismo. El capitalismo es un resultado de pues, la revolución industrial, ¿sí? Como a mí me gusta decir, es la economía moderna. La economía moderna perfilada a partir del siglo XVIII, ¿no? 1750, para más o menos poner cuando inicia la revolución industrial. Su primer ciclo concluye en 1867, cuando John Rockefeller funda la Standard Oil. Para mí, más o menos, mis cortes, ¿no? Que yo tengo. Entonces dice, claro, no, nosotros no inventamos eso, lo inventaron ellos. Entonces, socialistas y capitalistas, peleense ustedes, yo voy a lo mío, ¿verdad? Claro, es extraordinario el comentario, porque está diciendo, bueno, claro, solo a partir de la Revolución Francesa se considera que la iglesia es la derecha, pero la iglesia tiene siglos trabajando. Y entonces, claro, hay muchos elementos
configuradores de la religión en general, que son los que yo aquí estoy tratando de caracterizar en esta conferencia. ¿Por qué? Por lo siguiente. 2.3 billones de cristianos en el mundo, 1.9 billones de musulmanes en el mundo y 1.2 billones de hinduistas en el mundo. Es decir, el cristianismo tiene el 29% de la población, el islam ya viene detrás, es el 24%. Y el hinduismo, el 15%, viene muy atrás, muy rezagado, 15.4%. Todas las demás religiones son prácticamente magnitudes insignificantes. Desde el punto de vista geopolítico. Alguien podrá decir, no, claro, es que yo la espiritualidad, etcétera, ¿no? Yo soy budista, yo hago, sí, no importa. Lo fundamental es esto, este dato demográfico. Yo estoy hablando de geopolítica. Estoy hablando de filosofía de la historia desde la geopolítica. Es la cuestión. Y la geopolítica, como tengo dicho, es la lucha a muerte, con o sin derecho, al margen del derecho. Después el derecho se inventa, es como, creo que ya lo había comentado, no me acuerdo. Cuando estaban, sí, bueno, sí, la cortedad luego de muchos periodistas, que estaba este hombre, Loret de Mola, de acuerdo, preguntándole a Aznar, cuando vino aquí José María Aznar en el contexto de la guerra de Irak 2, y estaba ¿no? con su estilo insidioso, oiga, pero ¿había o no había armas de destrucción masiva en Irak? ¿Había o no había? ¿Había o no había? ¿Había o no había? Y uno aquí bien dice, oye, bueno, dices, oye, por favor, daba lo mismo, daba igual que hubiera armas o no, era el pretexto para invadir. Es una cuestión. Porque no, sí había, no, entonces qué bien, invade, sí, tumben a Saddam. Pues no, daba lo mismo que hubiera o no hubiera, porque era una decisión tomada por Estados Unidos. Saddam se va, Gaddafi se va, Chávez se va, no se va. Es lo que han querido hacer, no pueden. No pueden. Maduro se va y no se va. Aunque quieran, ¿verdad? Pero no pueden. Por infinidad de razones. Entre otras razones porque el ejército está soportando este régimen como uno de sus pilares fundamentales. Por eso aquí, para eso sirve tanto estudiar el mundo antiguo. No olvidemos que la fortaleza de Julio César eran las masas populares y el ejército. El mundo antiguo, como elementos constitutivos de los estados en su configuración clásica antigua y en la configuración moderna. ¿Sí? Entonces, claro, lo fundamental son estos datos, que el Islam, claro, es que aquí está este dato un poco, es la fotografía. El problema es la película. Porque porque sin perjuicio de que el cristianismo está en el 29% y el Islam 6 puntos abajo, 5 puntos porcentuales abajo, la religión que más crece es el Islam. Es la cuestión. La que crece con mayor aceleración es el Islam. Lo que supone que en 20, 30, 40, 50 años, nosotros a lo mejor ya no vamos a estar aquí, pero eso, ¿qué más da? ¿Quién está hablando de nosotros? ¿Verdad? Estamos tratando de comprender grandes proyecciones históricas, ¿no? Y hacia dónde tiene que empujarse un Estado nacional, ¿sí? ¿Qué dirección debemos de tomar? Recordando que esta es tarea de los políticos, ¿eh? Esto no va a salir de una facultad de historia, porque el historiador se atiene, ¿se acuerdan de eso que lo vimos, verdad? La filosofía de la historia, cuando dije, claro, la historia, ¿dónde se hace? ¿O dónde se estudia? La historia se hace en la política, pero se estudia en las facultades de historia. Pregunta, ¿dónde se hace filosofía de la historia? En la retórica. ¿Y cuál es el ámbito fundamental de la retórica? La política. Ese es el asunto. ¿No? Fíjense ustedes lo bonito del asunto. El responsable de hacer filosofía de la historia es el político, el estadista. Por aquello que decía Alan Bloom, un profesor de filosofía política de Chicago, decía, claro, el discurso del estadista solamente está dirigido a todos aquellos que tienen una formación poética. Por eso es importante la formación poética en las edades tempranas, en los sistemas educativos, porque ese contacto sí, entendiendo a la poesía como una de las manifestaciones más acabadas de la retórica, ¿verdad? Que es a través de la cual se activan exaltaciones determinadas y en la exaltación de ciertas ideas o ciertos principios activa la voluntad, etc. Ese es el asunto.
no, lo comenté más brevemente, ¿verdad? Volviendo al esquema aristotélico de la retórica, ¿verdad? Aristóteles decía, el discurso retórico, la persuasión retórica consta de 3 partes: etos, patos, logos. Son 3 elementos. Etos busca credibilidad. Patos, ¿no? que es el origen del concepto patético. El patos busca conmover al auditorio. Y el logos busca, digámoslo así, convencer racionalmente, vamos a decirlo así. Claro, es lo que siempre pasa, ¿no? Me da mucha risa cuando dicen, claro, yo no sé por quién voy a votar, primero quiero ver las propuestas. Pues casi todos pueden lo mismo. Además, a nivel de alcaldía, pues ¿qué diferencia puede haber entre, no, mira, yo voy a pintar de este color, de este lado, digo, o de este color, y yo voy a hacer este puente, no, yo lo voy a hacer en la otra calle. O, pues, sí, ¿verdad? Cuestiones administrativas, a lo mejor mayor limpieza en el manejo, pero está bien. Yo no estoy diciendo que se gobierne solo con poesía, hay que dar resultados administrativos, etcétera. Pero tú no movilizas a la población, tú no enciendes, tú no activas la voluntad solamente con un buen plan administrativo. No, señor. Tú necesitas primero producir credibilidad en tu discurso y después conmover a la gente, decirle, oye, yo soy El Salvador y aquellos son los malos. Vota por mí, sígueme. Y eso es Obama, Trump, lo que sea. O que solo los buenos, ¿verdad? Es lo que luego pasa, ¿no? Es que es un populista, Trump, bueno, y Obama también, si él mismo se lo dijo Peña Nieto, ¿no se acuerdan? Cuando Peña Nieto, el pobre hombre ahí, ¿verdad? Con su cortedad intelectual, decía, claro, sí, el populismo es un problema, que no dure y dale con el populismo, ¿no? Todo el tiempo está en lo mismo. Entonces, claro, el populismo, ¿sí? Y Obama dice, bueno, a ver, yo soy populista, dice Obama. Y el pobre Peña Nieto, pues yo qué sé, no sé, ha de haber dicho, trágame tierra, lo que sea. Entonces, claro, claro, esto es muy delicado, pues sí, lo es, desde luego, ¿verdad? Porque claro, pues la exaltación retórica tiene que haber una racionalidad en la retórica. Hitler fue un gran orador. Hitler tenía al pueblo alemán a sus pies, por sus dotes retóricas. El problema era el logos, era su irracionalidad ideológica. El nacionalsocialismo, la tesis de la raza aria, pues pocos planteamientos tan irracionales en el siglo XX ha habido, ¿verdad? Pero no por el expediente de Hitler pierde relevancia el componente de etos y de patos de la enunciación, de la persuasión retórica. No deja de ser importante. Y es ese ámbito, a mi modo de ver, en el que se perfilan los planteamientos de filosofía de la historia. ¿Sí? Es el político, el estadista, el que dice, el que le envía los mensajes a la nación y dice, este Estado, esta nación, este pueblo, vamos hacia esa dirección o vamos hacia esta otra. Y eso fue Nasser en Egipto, Atatürk en Turquía, Churchill en Inglaterra, Roosevelt en la Segunda Guerra Mundial, Lázaro Cárdenas en México, Juárez en el 19, etc. Son los grandes estadistas que en su retórica, Fidel Castro, claro, el problema es que con estos planes, claro, aquí nadie niega que hay una necesidad de analizar la racionalidad de los programas, etcétera, pero ahí pues la discusión puede llevarse a un terreno, etcétera, pero siempre problemático, siempre problemático. Sobre todo problemático porque los resultados de una gestión de gobierno, muchos de ellos pueden ser cuantificables, pero muchos otros no. Además, ¿no? Entonces, pues sí, puede ser un balance contable, ¿no? De la deuda, pero la historia no nada más depende de un balance contable. Yo recuerdo, por ejemplo, esto que lo escribió Jacques Attali. Jacques Attali, este historiador francés extraordinario, muy interesante, por cierto, tiene un libro interesantísimo por lo demás, una biografía de Karl Marx. Se llama Karl Marx o el espíritu del tiempo.
Pero Jacques Attali cuenta en otro libro, que no me acuerdo cómo se llama, que él decía que cuando cayó la Unión, cuando cae el muro de Berlín, Helmut Kohl, canciller alemán, demócrata cristiano, él estaba empecinado, dice, por mi cuenta corre que Alemania se unifica. Yo unifico a Alemania, dice Helmut Kohl. Entonces, Jacques Attali en esos momentos era presidente del banco, siempre se me va el nombre, Banco Europeo para la Reconstrucción, un banco internacional europeo. Entonces cuenta Jacques Attali que generales ingleses, el propio Gorbachev en la Unión Soviética a punto de caer, intentaban disuadir a Helmut Kohl de la unificación alemana, decir, no, oye, que se vaya más lento. ¿Por qué? Pues porque unificar a Alemania supone volver otra vez a poner a Alemania como la gran nación europea, líder europeo, etc. ¿A qué suena eso? ¿A qué suena exaltar, volver a unificar a Alemania, Alemania fuerte, Alemania unificada, etc.? Alemania grande. ¿A qué suena eso? A Hitler. Era el problema de la Alemania del Tercer Reich, ¿verdad? Que produjo todas las guerras, la Segunda Guerra Mundial y en buena medida la Primera. Paradoja de la historia. En 2 guerras se puso de rodillas Alemania y hoy Angela Merkel controla Europa. Alemania controla Europa. Unificada. Claro, Jacques Attali cuenta que Helmut Kohl dijo, entre otros argumentos, uno era el problema ideológico. O sea, oye, no, espera, no unifiques a Alemania tan rápido porque... Bueno, ojo, Alemania no tiene bombas atómicas, ¿eh? Ahí sí no hay manera. O sea, Alemania no está en el Consejo de Seguridad de la ONU como castigo por la Segunda Guerra. No tiene armas nucleares, Alemania. Y aún así controla Europa. Y es una potencia económica. Entonces, y otro de los argumentos que le daban a Helmut Kohl era que el costo de unificar Alemania para la Alemania occidental iba a ser altísimo, como es natural. Es decir, unificar las economías, etcétera, iba a ser de un costo tremendo para el contribuyente de la Alemania occidental. Y entonces Attali cuenta que Helmut Kohl dijo, sí, pero no todas las decisiones de la historia son de un balance contable. La historia no nada más es un balance de cuentas contable o financiera. Esta es una decisión histórica. Alemania se unifica porque se unifica. Y lo hizo. Unificó a Alemania. Helmut Kohl. Y ahora vean las consecuencias, ¿verdad? Las principales potencias europeas. No, es la principal potencia europea. Es decir, en Europa occidental no hay quien se mida con Alemania, solamente se mide Rusia, que porque tiene el control de Gazprom, entre otras cosas, ¿verdad? Es uno de los instrumentos que tiene Putin para controlar todo, bueno, de negociación con Europa occidental. El suministro de gas. La principal proveedora de gas natural de Europa es Gazprom, que es el ex Ministerio de Energía soviético transformado en empresa estatal. Que es una de las grandes palancas de control, de fuerza, de potencia geopolítica tiene Vladimir Putin. Que de alguna manera de eso se trata los grandes proyectos nacionales. Los grandes proyectos estatal nacionales configurados a partir del 19, de lo que estamos hablando, tiene que ver con lo que Marcelo Gullo llama la insubordinación fundante, es decir, adquirir potencia geopolítica, control gubernamental de sectores estratégicos para poder encarar el mundo, ¿no? Si todo queda en manos de otras empresas, de empresas multinacionales, etcétera, el gobierno termina reducido en un conjunto de burócratas que simplemente expiden pasaportes, credenciales para votar y actas de nacimiento, que es lo que muchos quisieran. Es lo que luego ocurre. Yo noto siempre, y cada vez de una manera más intensa, pero esto ya lleva décadas, es una crisis epocal de la política. Pareciera que hay un desprecio, muchas veces justificado, pero no porque se justifique en ciertos casos, yo comparta el desprecio hacia la política y hacia los políticos. Porque pareciera que lo que se requiere simplemente es un conjunto de buenos técnicos, de buenos científicos, y que los políticos no desaparezcan de la medida de lo posible, y que todo sea controlado neutralmente por buenos técnicos, etc. Entonces, pero eso no, el planteamiento es ridículo en sí mismo.
porque la historia es un conjunto de encadenamientos ideológicos que van arrastrándose y que impiden que tú hagas un borrón y cuenta nueva técnico absoluto, ¿no? Las sociedades históricas van arrastrando cosas, van arrastrando estructuras, y por tanto intervenir en políticas, intentar dentro de ese arrastre de estructuras, de pactos, de acuerdos, de encadenamientos de todo tipo, ir configurando nuevas formas de Estado, que es lo que ocurre cuando estamos ante grandes procesos de transformación. Entonces, bueno, esta es la cuestión. Las tres religiones, ¿cómo va configurándose este dato de religiones? Es pues lo que tengo aquí, ¿verdad? Lo que tenemos aquí en la guía. La geopolítica de la cristiandad, pues o sea, la clave aquí es, pues a punto número 1, aquí lo que hay que hacer es desactivar, por lo menos momentáneamente, la consideración de que la Iglesia católica, ¿verdad? Porque estamos hablando de México, desactivar la consideración de que la Iglesia católica es la encarnación de la derecha única y exclusivamente, o del conservadurismo, y que son los que están en contra del aborto, por ejemplo. Casi siempre ahí se reduce la discusión, ¿verdad? Aquí de lo que se trata es de abrir el espectro y comprender qué supone el cristianismo y la cristiandad como una macroestructura civilizatoria configuradora de los grandes procesos históricos del planeta. Distinguir primero entre cristianismo y cristiandad. El corte entre cristianismo y cristiandad es el Concilio de Nicea, y Constantino el Grande. Porque Constantino en el siglo IV, cuando convoca el Concilio de Nicea, hace de la religión cristiana la religión oficial del imperio de Roma. Y ese es el principal reclamo del cristianismo protestante. Los protestantes condenan la alianza del cristianismo con el poder político, en herencia directa del planteamiento de San Agustín. San Agustín, cuando está teniendo lugar la disolución o el desplazamiento de las dinastías romanas por las dinastías germánicas que toman el control con Alarico de Roma, San Agustín en ese contexto redacta la ciudad de Dios. Y el planteamiento de la ciudad de Dios es que la corrupción es Roma, la corrupción es la política, la corrupción es el Estado, la salvación es la Iglesia. En la ciudad de Dios es donde está la salvación. Este es el origen histórico, según Gustavo Bueno, el origen histórico del concepto actual de sociedad civil. El concepto actual de sociedad civil, que se contrapone siempre a la sociedad política, a los políticos, al Estado, al gobierno, ¿sí? Es una herencia de ese agustinismo político. Es la idea de que ya lo he dicho, ¿verdad? Creo que aquí y en otros contextos, en otros cursos que he dado, el argumento de que todo lo que provenga de la ciudadanía es limpio, armónico, libre de intereses, o solamente tiene intereses que son legítimos, no hay nada de ilegítimo, etc. ¿Sí? Todo lo que provenga de la sociedad civil. En cambio, todo lo que provenga del gobierno significa corrupción, tergiversación, intereses, poder, dominación, etc. Eso es San Agustín. Es la idea de que la salvación está en la sociedad civil. Pero pues ese es el problema, que el problema es ese planteamiento dicotómico, como si fueran dos esferas separadas, porque no es que no, desde luego que buena parte de la ciudadanía de una sociedad histórica no forma parte de la clase política es un subgrupo dentro de esa sociedad, ¿verdad? Pero el asunto es que no es que estén separadas, es que esa sociedad política, esa clase política emerge de la propia sociedad civil. No están separadas, emerge de ahí. Muchos de nosotros tenemos, ¿no? Amigos, ¿no? Mi amigo es político, ahí está, es que claro, emerge de la sociedad civil, emerge el político no está dado en abstracto o en tubos de ensayo, el político proviene de la sociedad civil. Entonces esa separación es falsa, es inexistente. Y por tanto,
el Estado y la política está subordinada a la sociedad civil. Marx mismo lo planteaba. La anatomía de la sociedad civil es la economía política. En realidad, esa supuesta esfera aparte que se llama sociedad civil no es otra cosa que los intereses comerciales, empresariales, financieros, de diversidad de actores históricos, que están enfrentados con otros actores gubernamentales, burocráticos, políticos, partidistas, sindicales, y el otro actor fundamental precisamente es la Iglesia. Entonces, no es que haya una separación, es que están en constante movimiento unas y otras esferas, esa es la cuestión. Entonces, claro, la alianza, digamos, la alianza, es decir, Constantino el Grande, siglo IV antes de Cristo, es uno de los momentos cumbre de la historia de la humanidad, porque hizo que el cristianismo adquiriera una densidad política al grado tal que cuando el control político de Roma es tomado por los pueblos germánicos, la unidad política se mantiene gracias a la Iglesia. Es decir, la religión durante siglos, la religión durante siglos tuvo la función de mantener unificada culturalmente digamos, las estructuras políticas de Roma. Por tanto, aquí hay, historiográficamente, se suele considerar que el mundo antiguo concluye en el siglo V con las invasiones germánicas, cuando los pueblos germánicos toman el control político de Roma. Pero la tesis de Henry Pirene, que es la tesis en la que yo me muevo, o la de José Luis Romero, sostiene que no termina el mundo antiguo con la invasión germánica. ¿Por qué? Porque no se rompe la estructura cultural y social romana, porque los germanos se cristianizan. Entonces, la religión tuvo una función unificadora, galvanizadora, que permitió que se mantuviera durante un par de siglos más esa unidad latino-romano-mediterránea, en donde estaba resumida la tradición helénica e incluido también el judaísmo, ¿verdad? O sea, la estructura del Imperio Romano, como la gran matriz histórica del mundo antiguo. La fractura vino con la invasión musulmana. La invasión musulmana, como vengo explicando, tiene lugar entre el siglo VII y el siglo VIII. La invasión musulmana fue, Mahoma muere en el 632 y fue la organización con un dogma religioso de masas de África del Norte que emigran hacia Europa y empiezan a controlar los territorios. Geopolítica pura y dura. Control territorial. Control territorial. España, Italia. Fundamentalmente entran por ahí, sur de Francia, y empiezan a dominar Europa. En el 732, en Covadonga, hay una suerte de escaramuza, una suerte de batalla, que hay un poco de inexactitud historiográfica respecto de esa batalla, pero lo importante es el hecho, el conjunto de acontecimientos que vinieron después, que fue el inicio de lo que vengo explicando, el inicio de la Reconquista. En 722 es en Covadonga, en Asturias, y en 732 es en Poitiers, Francia. Entonces, de Covadonga, de Asturias y de Poitiers, Francia, se trazan los dos vectores de Francia y de España de lo que sería el enfrentamiento por replegar al Islam, el enfrentamiento geopolítico con el Islam. ¿Qué es lo que ocurre después? Pues que la estructura cristiana europea occidental, latina, se mantiene en guerra a muerte con el mundo islámico, y esto desemboca en las cruzadas, que duraron varios siglos, prácticamente del siglo XI al XIV más o menos, que fueron varias cruzadas, un conflicto por el control de Tierra Santa. Pero las cruzadas, claro, normalmente las cruzadas para nosotros suena algo, pues es como, suena a novela de caballería, o películas de la tabla de la mesa del rey Arturo. Las cruzadas suena algo lejanísimo, pero de lejano nada. De lejano nada, sobre todo por la radicalización del mundo islámico actualmente. Porque esto creo que ya lo mencioné en su momento, cuando caen las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001, Osama Bin Laden habló de la tragedia de Al-Ándalus.
La tragedia de Al-Ándalus. ¿Cuál es la tragedia de Al-Ándalus? Enero de 1492. El control de Granada por los reyes católicos Fernando e Isabel. Octubre llega Colón, 1519 llega Cortés, 1521 cae, hace 500 años, efectivamente, Tenochtitlán. Pero claro, cae Tenochtitlán y quedamos incorporados al despliegue de esa estructura geopolítica, enfrentada a muerte con el Islam. Esa es la cuestión. Pero la cuestión es que no se trata de que yo sea un ferviente seguidor de la cruzada católica o cristiana, no, en realidad no. No lo podría ser porque yo soy ateo. Yo no tengo fe, ni bautizado estoy, para decirlo todo. Yo no tengo fe. Pero mi análisis es geopolítico y lo que veo es esto. Lo que yo veo es ese enfrentamiento religioso, un enfrentamiento dibujado en el plano de la religión. Entonces, una vez que muere Mahoma, se organiza el sistema de califatos. El sistema de califatos es de alguna manera la contra... Nosotros normalmente se habla de, como dice José Luis Suárez, ¿no? Un historiador extraordinario español, que es el que tiene redactado este libro fundamental, que yo les recomiendo muchísimo, es un deleite, pero es muy largo, yo me lo estoy trabajando literalmente, que es este libro, La Europa de las 5 Naciones. De ahí el título de la sesión de hoy. Luis, no sé si se ve bien, Luis Suárez, la Europa de las 5 Naciones, que son, ¿cuáles son esas 5 naciones que a partir del siglo XV se perfilan ya como una suerte de nodos, de nodos a partir de los cuales se trazarían trayectorias históricas que terminarían envolviendo América y terminarían reorganizando la historia universal? ¿Cuáles son esas 5 naciones? Italia, Alemania, Francia, España, Inglaterra. Pero recuerden que esto no se trata de estar viendo esto como acomplejado de que ¿por qué siempre hablamos de Europa? No, es que ese es el proceso. Hay que superar es haber comprendido, es comprender qué ocurre y qué es lo que llega acá. Y ya, punto. Lo entendemos y luego ya empezamos a ver las cosas desde aquí. ¿Qué es lo que viene después? ¿Qué es lo que está? Recordarán, en el cartel del curso, lo que está a donde yo me estoy dirigiendo, pero vamos paso a paso, a donde yo me estoy dirigiendo es al Pacífico. Ya el problema no es Atlántico. Hay un libro muy bonito que muchos conocerán, algunos conocerán, de Germán Arciniegas, un historiador y un escritor colombiano extraordinario, yo creo que fue contemporáneo, un poquito más joven que Vasconcelos, colombiano, Germán, que se llama Biografía del Caribe. Es un libro clásico. A mí me hablaba mi papá de la Biografía del Caribe de Germán Arciniegas. Y él explica lo que supuso la conquista de las Antillas por los primeros exploradores españoles. Dice, claro, el Caribe desplazó al Mediterráneo como la región fundamental de la historia. Ahí está ya cortado o desactivado el complejo de inferioridad, ¿no? Dice, es que el Caribe, el Atlántico, el Caribe, desplazó al Mediterráneo como lugar donde estaban ocurriendo los acontecimientos fundamentales. Lo que hay que ver ahora es cómo esa marcha histórica continúa su curso y se desplaza hacia el Pacífico. Y lo fundamental ya, desde mi punto de vista, donde está la riqueza historiográfica, la vastedad de materiales, la vastedad amplia de datos, etcétera, susceptibles de ser reorganizados para de ahí, creo yo, esta es la apuesta del curso, del ciclo. Mi apuesta es reconstruir esto, que no es que ya esté escrito, ¿eh? Esto lo voy trabajando sesión a sesión. Pero a mí la clave es el Pacífico. Entre otras cosas por China. Entre otras cosas por China. Que como ya lo he explicado, pues está tragándose el mundo. Y es el imperio emergente y es el próximo gran imperio que a lo mejor nosotros ya no nos va a tocar ver en su máximo esplendor, que ya de por sí, no sé cuántos años lleva ya creciendo así, con cifras incontenibles, ¿verdad? Imparables. Y teniendo 3 veces la población de Estados Unidos, no hay quien pare esto. No sé si somos conscientes de eso. No hay quien lo pare. 3 veces la población de Estados Unidos, ¿cómo lo vamos a parar? Es imposible. Entonces, pues, ahora sí que es cuestión de tiempo y ver que pues, nosotros cómo vamos a movernos, ¿no? Cómo vamos a reaccionar a eso, ¿verdad?
Pues por lo menos el propósito de esto es, entonces claro, 1521 ya olvidemos lo que llega del Atlántico, eso yo creo que es lo importante. Lo importante es qué es aquello lo que quedamos incorporado de tal suerte que nos dé impulso para que el Pacífico terminara siendo roturado, controlado por aventureros novohispanos, ya no españoles, no, nosotros. Por eso es tan importante todo esto que estoy planteando, porque yo estoy, digamos, estoy apagando focos ideológicos y tratando de encender otros. Entonces ya la historia tal como se nos ha explicado durante todo el siglo XX, que quede claro que no es un invento del actual régimen, es la historia que mamó mi abuelo, mi papá y nosotros. La condena en España la bebieron mis abuelos, mis padres y nosotros. Y eso está en los libros de texto. Pero hay que apagar ese foco y encender otros. Y encender otros focos que tú los ves como en un estudio de fotografía, que tú, según muevas el foco, vas a ver nuevas sombras, nuevos ángulos, cosas que no habíamos visto. Y es lo que yo estoy haciendo. Estoy encendiendo algunos otros focos que nos permiten ir reconstruyendo y decir, ah, claro, no, es que en realidad, aunque eso que fue el doloroso, no lo olvidamos. Si lo quieren poner así, ok, bueno, está bien, no lo olvidemos, bueno, bien. No lo olvidemos, pero mira todo lo que estaba por venir. Y Urdaneta, que es el que hace el llamado tornaviaje, ¿no? Porque Legazpi es el que sale de Acapulco y llega a Filipinas y conquista Filipinas, Manila. Pero no había manera de volver. Legazpi, de hecho, muere en Manila, muere allá. No había manera de volver. Hasta que Urdaneta descubre una corriente del Pacífico que volvía a América. Y entonces el famoso tornaviaje lo hace Urdaneta. Pero Urdaneta ya muere, él nace creo que en Sevilla, pero muere en Ciudad de México. O sea, ya es nuestro. Ya es parte de nosotros. No es España, es Nueva España. Muere en Ciudad de México. Entonces Urdaneta es el que, claro, con esa aventura, imagínense ustedes lo que fue eso. Volver por el Pacífico, sin Google Maps y sin nada, volver y volver a Acapulco. Y ahí se establece lo que las nuevas escuelas historiográficas hispánicas, vamos a decirlo así, como Roca Barea, llaman primera globalización. Esto es lo que, ahí vamos, ¿verdad? Esa primera globalización es esa ruta Manila, Acapulco, Veracruz, Sevilla. Es decir, el primer gran planteamiento global, el primer gran control global del mundo fue hecho y hablado en español, no en inglés, ni en mandarín, en español. Pero claro, si nos están bombardeando con que el español es una lengua que se impuso y que hay que volver a las lenguas indígenas, etc., pues, y los derechos humanos de los indígenas, ¿no? Pero repito, esto no se inventó en México, esto está inventado, esta es la ideología de la ONU, ¿eh? Esto no es de México, esta es la ideología de la ONU. Y en la ONU, yo tengo la hipótesis de que la ONU declaró 1519 como el año de las lenguas indígenas, precisamente para que, por si a alguien se le iba a ocurrir decir que la llegada de, creo yo, a lo mejor me estoy poniendo un poco paranoico, pero podríamos investigar, que tampoco es que sean genios los de la ONU, para nada, más bien al contrario. El Kofi Annan ese, no sé si les conté, ¿verdad? Cuando hubo no sé si les conté aquí, no me acuerdo, que hubo un atentado en Irak y murió el embajador de Brasil, y entonces ante el acontecimiento Kofi Annan salió en cadena, ahora sí que en cadena nacional, cantando el Imagine de John Lennon. Ahí, hipótesis, tesis, no es hipótesis, es una tesis comprobada, la ONU no sirve para nada. Este señor y cantando a Lennon, por favor. Perdón. Bien, entonces, claro, entonces, claro, el Pacífico fue hispánico. Sí, claro, lo del 2019. Voy a investigar cuando sea grande, cuando tenga tiempo. Voy a investigar. ¿Por qué declara el año de las lenguas madre? Además, ¿qué hacemos como dice Vasconcelos, ¿verdad? Decía Vasconcelos, mi lengua madre es el español. ¿Por qué tengo que sentirme yo avergonzado de eso? Es mi lengua materna. ¿O solamente vale la lengua indígena? La de los pueblos originarios. ¿Por qué?
además de que somos 400 millones, sí, ya lo plantearon. Esto es lo que hay que desactivar. Hay que apagar esos focos del complejo de inferioridad, la leyenda negra, la fracasología, el genocidio. Pero claro, eso es una tarea muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Sobre todo, ¿saben por qué? Por los derechos humanos. Porque yo lo he visto, lo comenté en el curso de geopolítica, pero lo compruebo todo el tiempo. Y lo digo con todo respeto y con cariño, pero yo veo todo el tiempo a alumnos que estudian relaciones internacionales, ciencia política, y todos salen formateados con la cuestión de los derechos humanos. Entiéndaseme, no estoy diciendo que viva la tortura o que viva la desaparición forzada o queremos más Ayotzinapa. No, más Ayotzinapa, no, que quemen a los, ¿verdad? A los que votan a Moreno. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que esto yo hice una cápsula, eso lo pueden ver en la biblioteca, las cápsulas culturales que hago en cámara, cuando explico, ¿cómo le llamé? Sí, cuando explico la ideología de la corrección política, y creo que le llamé esto el ciudadano impecable y el ciudadano implacable, algo así. Luego reviso y se los paso. El problema no es tanto porque además, claro, muchos planteamientos de los derechos humanos, como la defensa de la persona, la, 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 la garantía que tenemos todos de que nuestro paradero se sepa. Ese es el concepto jurídico clásico del derecho romano de habeas corpus, ¿no? Que es todos tenemos, el Estado debe de garantizar que todo ciudadano se pueda conocer su paradero, que no esté desaparecido, ¿verdad? Esa es una garantía que el Estado tiene que el habeas corpus, y que nunca quede al desamparo de ningún tribunal, sino que tenga un resguardo. Esa es la idea del habeas corpus. Entonces, no es el problema, no es que yo quiera que se puedan desaparecer gente allí donde sean incómodas, no. El problema es que los derechos humanos se han convertido en yo lo digo así, con todo respeto, pero se ha convertido en una suerte de infantilización de las sociedades, en la que, yo lo advierto todo el tiempo, salen los alumnos con la idea de que aplicando los derechos humanos en todos lados, los conflictos se van a resolver. Y todo se resuelve con derechos humanos. Esto está explicado, por ejemplo, un ejemplo clarísimo, que también lo digo con todo respeto, pero bueno, aquí estamos un poco más en confianza porque no está ahí, salvo los que estén grabando esto y luego lo quieren sacar por ahí, pero bueno, en fin, las cosas como son. Además, ya en cámara digo lo que sea, así que también ya da lo mismo, ¿verdad? A estas alturas del partido. Pero bueno, el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México. Quienes quieran, vengan, visítenlo, vengan a verlo, Ciudad de México, y, y vean el nivel de infantilización, perdón, lo digo con respeto, pero lo digo, el nivel de infantilización y de adoctrinamiento al que lleva la museografía del Museo de Memoria. ¿Por qué? ¿Cómo está organizado el Museo de Memoria y Tolerancia? Entras y casi que el primer panel son fotos así por todos lados del Holocausto, ¿no? En la quema de judíos, etcétera, ¿no? Entonces, impresionante, impactante, ¿verdad? Condenable, ¿no? Yo soy el primero que lo condeno. Una tras más. Luego pasas a otra y creo que sacan, yo que sé, a Pol Pot. Pol Pot, este líder un poco sí, un tipo delirante en Camboya, comunista, que también ejecutaba a mansalva. Pol Pot. Luego Pinochet. Luego el genocidio en Sudán, y luego matanzas africanas en no sé dónde, luego las dictaduras militares en Argentina, la desaparición de opositores comunistas en Guatemala, ¿no? Entonces, tú vas a la primera sala y terminas, ¿no? Es un recuento de las atrocidades del siglo XX. Y dices, oye, qué mal, ¿verdad? ¿Cómo está el mundo? Termina uno. Y entonces, claro, dices, bueno, en fin, ok, bien, pues sí, son, ¿no? Las cosas. Y bajas a la sala de abajo o a la sala siguiente, a la segunda parte del museo, ¿y qué te ponen? La Madre Teresa de Calcuta, Martin Luther King, eh, fotografías de pueblos indígenas, un mapa en donde te pone todas las lenguas indígenas que hay. Entonces tú dices, ¿cómo? O sea,
la quema de judíos, el exterminio, el genocidio africano. ¿Qué relación tiene esto con los pueblos indígenas y con la... pues la relación que le quieren dar es el siguiente. Todas estas atrocidades son el resultado de la intolerancia. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo eliminamos? Muy fácil, con tolerancia. Entonces, tolerancia de qué? De pueblos indígenas, de diversidad sexual, fotos de diversidad sexual, de la agenda de los derechos humanos, ¿no? Escuchando la voz de la Madre Teresa de Calcuta, no, faltaba poner a Bambi ahí, faltaba poner. ¿Por qué? Pues es un triple salto mortal, no hay conexión entre una cosa y la otra, una cosa totalmente forzada, pero es lo que explica, yo creo, tal como lo veo, lo que explica cómo están formateando a generaciones enteras de, eh, de, eh, de jóvenes y luego lo ves en los políticos. Muchos están repitiendo lo mismo. Repite lo mismo. ¿Qué proponemos? Bueno, pues derechos humanos, ¿no? Es lo que luego pasa, ¿verdad? Se copian. Esto, otro ejemplo, la Agenda 2030 de la ONU. Claro, pues es una declaración ahí de buenas intenciones, ¿no? Que se acaben estas cosas. Entonces, claro, pues muchos políticos, muchos partidos dicen, ¿cuál es nuestra propuesta? Pues agárrate la Agenda 2030 y agárrate esos 17 objetivos. Pues aquí, ¿qué queremos? Estos 17 objetivos del milenio, de la humanidad. O sea, claro, eso, pues eso yo también lo deseo, pero el problema son el diagnóstico que haces tú estructural de un Estado nacional determinado y cuáles son los antagonismos fundamentales que tú tienes que desactivar. Pero esos antagonismos no se desactivan leyendo poesía. Muchas veces implica el conflicto incluso a muerte, es la cuestión. Pero claro, lo que está ocurriendo es que las sociedades están, a mi modo de ver, infantilizándose por la ideología de los derechos humanos. No sé si me he explicado. ¿No? Entonces, ya no puedes tratar cuestiones de severidad estatal. Severidad estatal. ¿Qué significa la severidad estatal? Pues que el Estado es una macroarquitectura que desborda a los individuos y los desborda, pero para garantizar la estabilidad de las generaciones. Es la cuestión. El Estado es la macroestructura que estabiliza la marcha de las generaciones y ahí la vida individual es prescindible, no importa, somos despreciables. ¿No? Son cantidades despreciables. Pero el estadista se mide cuando dice, claro, yo las decisiones que estoy tomando, por más que cueste comprenderlas en mi presente y yo sea fruto de todos los ataques de mis contemporáneos, la decisión que estoy tomando es estructural. Y aquí yo estoy contemplando por lo menos 2 generaciones. Y aquí es donde aparece la magnificencia de la política, la grandeza de la política, que muchas veces se da, pero muchas veces no. ¿Cómo se logra? No tengo la fórmula. No lo tengo. Yo lo único que tengo son ciertas referencias históricas, que es lo que yo vuelco en estas conferencias, en los cursos, ¿no? Yo más o menos ahora sí que yo voy contando lo que más o menos tengo noción de lo que he leído, ¿verdad? Y lo que he leído es un poco esto que estoy aquí esperando. Bueno, en fin. Entonces, claro, aquí la tesis central es que cuando muere Mahoma en el siglo VII, se configura un sistema de califatos que es la contrafigura del sistema de monarquías europeas que se desplazan en América, que conquistan estos territorios, nos incorporan a lo que después se llamó antiguo régimen europeo, que aquí adquiere una morfología que es la morfología de los virreinatos, ¿sí? Pero que es esa plataforma desde la cual se terminaría reorganizando y controlando todo el Pacífico, que es a donde quiero llegar. Es a donde estoy empujando las cosas. Pero bueno, paso a paso. Primero es ver esa cristiandad que llega acá. Pero claro, esa cristiandad está trifurcada, es una trifurcación que se da en la cristiandad. Por un lado, de la Roma bizantina se traza una trayectoria greco-bizantina que desemboca en Moscú. Es lo que hoy se conoce como el cristianismo ortodoxo, pero cristianismo al fin, ¿sí? Eso desemboca en Moscú. Moscú llamada la Tercera Roma, ¿sí? Después está el otro vector, la otra corriente germánico-luterana, germánico-protestante,
La frontera entre la cristiandad greco-bizantina y la germánico-protestante es Polonia. Ya lo he dicho, creo, ¿verdad? No por nada Juan Pablo II era polaco, porque estaba en la frontera, era una de las fronteras de la cristiandad, o uno de los cortes de la cristiandad, ¿sí? Y el otro bloque de esa cristiandad, esa trifurcación, es la cristiandad latino-católico-hispánica, ignaciana. Mi querido Manuel, que sigue por ahí, sí. La cristiandad latino-católico-hispánica ignaciana. San Ignacio de Loyola, los jesuitas, que no es la única congregación, pero fue una de las fundamentales. No es gratuito que el Papa actual que hable español y que sea jesuita. Por eso yo dije, claro, cuando quedó Francisco, dije, claro, es que aquí hay una señal de rango universal, porque el Papa es americano, habla español y es jesuita. ¿Cómo la ven? Está resumido. Está resumida la sesión de hoy. El Papa es americano, habla español y es jesuita. Eso es el bloque latino, católico, hispánico, ignaciano de la cristiandad. Y eso supone toda una parcela demográfica fundamental. Y el control de 2.3 billones de cristianos. Bueno, habría que ser, aquí no lo tengo. La bifurcación protestantes católicos. Pero el control de masas de católicos que siguen la autoridad del Papa, proveniente de los jesuitas. Entonces, claro, esto es algo que José Gauss lo explica muy bien, en cámara yo estoy explicando en el seminario de filosofía, este libro extraordinario de José Gauss, que se llama Historia de nuestra idea del mundo, de José Gauss, y dedica 2 capítulos a Lutero y a San Ignacio. Sí, tiene clave. Normalmente se explica, claro, la modernidad, la modernización, etcétera, la libertad, el liberalismo, el individualismo, a partir de la ruptura luterana. Se considera Lutero como el gran renovador, las reformas, el gran reformador de la cristiandad. Más o menos. Lo importante también fue la contrarreforma, el Concilio de Trento y la configuración de la Compañía de Jesús, brazo armado de la Iglesia Católica. Y esa es la cristiandad que llega acá, hablando español, y bueno, en fin, los jesuitas no eran los únicos, ¿no? Dominicos, franciscanos, agustinos principalmente, que son prácticamente la enseñanza de la filosofía, que es una de nuestras pasiones, pues la enseñanza de la filosofía la organizan franciscanos, bueno, cada uno trae a su santo patrono. Los dominicos traen a Santo Tomás, los jesuitas traen a Francisco Suárez. Francisco Suárez, filósofo del siglo XVII, fundador de la metafísica moderna. Aquí no estamos en la Facultad de Filosofía, pero bueno, el mensaje a los estudiantes de filosofía que están en el complejo de que Alemania y la filosofía alemana y la filosofía alemana y la filosofía, Gustavo Bueno siempre les decía, oye, pero ustedes sabían que en las universidades alemanas en el siglo XVIII el libro de texto era las disputaciones metafísicas de Suárez. No, no sabíamos. Pues muy mal que no supieran. Pero bueno, Francisco Suárez era, ya digo, el fundador de la metafísica moderna. Spinoza, fundador del materialismo, Suárez, fundador de la metafísica moderna. Jesuita, y creo que él era de Granada. Y entonces, claro, claro, aquí, atención, yo lo que estoy viendo, esto no lo estoy viendo desde la perspectiva de izquierda, derecha, iglesia, conservadurismo, iglesia está contra el aborto, eso son, visto a esta escala, es tangencial. Lo digo con cuidado y respeto, pero es tangencial. Matrimonio igualitario que lo acepta, eso no importa, porque lo importa son como ese desplazamiento de siglos y cómo se van configurando masas de millones, de cientos de millones, en esa creencia, en ese sentido común y en esa racionalidad, que es de lo que se trata. Frente a esta estructura, esta trifurcación de la cristiandad, sobre el suelo de la cual se van configurando las monarquías controladas por las dinastías, en este caso la dinastía austriaca y la francesa, para el caso de España, ¿sí?
La dinastía austríaca gobierna desde Carlos V en 1516 hasta 1700 y de 1713 hasta la actualidad, Felipe VI, la dinastía de los Borbones. Esa estructura europea, cristiano-monárquica, tiene su contraparte, que esto no nos lo explican nunca con la suficiente énfasis, el sistema de califatos islámicos, principales califatos. El califato ortodoxo con sede en Medina, siglo VII. El califato omeya en Damasco, del 661 al 756. El califato abasí, que tiene fundamentalmente tenía en Bagdad y en el Cairo, que va del 756 a 1517, y el califato otomano, uno de los principales califatos de la historia. El principal enemigo islámico de la monarquía hispánica es el Imperio Otomano. Carlos V, Soleimán el Magnífico. Siempre hay que ver esos dos estructuras enfrentadas geopolíticamente. Quinto califato, el califato fatimí, con sede en el Cairo, de 909 a 1171, el califato omeya de Córdoba, de 929 a 1031, y el Estado Islámico. El Estado Islámico, con sede en Raqqa, en Siria, actualmente, ¿sí? El Estado Islámico, el que está cortando la cabeza a periodistas vestidos de naranja en Siria, que se organiza a partir de 2014 y siguen trabajando coordinados con Al-Qaeda, etc. Bueno, pues más o menos esto es lo que yo tenía preparado para hoy, hacer esta reconstrucción de los siglos a partir del mapa religioso, y bueno, iluminando algunas claves que espero que les hayan parecido de su interés. Yo voy en la plataforma, voy a subir más materiales, más cápsulas, etcétera, como complemento a todo lo que estoy contando aquí. Y bueno, creo que es suficiente. Es viernes y son 8 de la noche. Les agradezco a todos su amable atención y quedamos emplazados para el próximo mes. ¿Les parece? Muchas gracias.